¿Están preparados para la palabra? Abran sus Biblias, tomen sus apuntes. El día de hoy, tomándome de lo que hemos hablado la semana pasada, quiero introducirles respecto de un tema que es muy importante, es muy vital y que tiene que ver precisamente con lo que hablamos la semana pasada. Recuerden que la semana pasada hablamos de cómo nosotros cambiamos nuestro valle de lágrimas en lugares de fuente. Pero esto no puede hacerse si es que no es con un entendimiento cambiado y renovado, una mente transformada. ¿Bien? Lo vimos. Y recuerdo el versículo en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, no lo vamos a explicar porque la semana pasada ya lo hablamos un poco. Y también dijimos que Él llamaba a los afligidos en Sión para que en lugar de ceniza tuviesen óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría. Y seríamos llamados árboles de justicia. ¿Se acuerdan que lo hablamos, no? No quiero leerlo de nuevo. Salmo 84, 5 decía que nosotros cambiábamos nuestro valle en un lugar de fuente. A raíz de la palabra, de la doctrina que se vertía en nuestra vida, nosotros podíamos recibir, contener esa doctrina y con esa doctrina cambiar ese lugar. Y dijimos que eso era transformarnos en Sión, en el lugar de la habitación de Dios, en el lugar de la morada de Dios, en el lugar donde Él gobierna. ¿Bien? Pero esto no puede ser posible si es que no es una mente transformada en nosotros. Si es que la mente de Cristo no comienza a ser formada e impartida en nosotros. La palabra de Dios sirve para poder prepararnos. Dice la palabra es inspirada. Inspirada no como que se me viene un pensamiento a la cabeza, sino que inspirada como que tú tomas aire, viene y se internaliza en ti. Es inspirada, de inspiración, de respirar. Y Job 32:8 dice, ciertamente hay un espíritu en el hombre. Y hace un tiempo atrás el apóstol Ben, cuando vino a visitarnos, nos comentó y nos enseñaba que el espíritu en el hombre existe para poder tener una conexión con Dios. Es la forma en la que Dios se conecta con nosotros. Y dice Job, ciertamente en el espíritu hay en el hombre, y soplo del omnipotente le hace que entienda. Nuestro espíritu entiende a través de la impartición y de la inspiración de la palabra de Dios en nuestra vida. Salmo 119 declara, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, y dame entendimiento conforme a tu palabra, inspirada por Dios, para prepararnos, para hacernos justos y perfectos en todas nuestras obras. Salmo 147:18 declara, Él enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Bien, a consecuencia de esto, hermanos, yo en esta hora ruego a Dios que Dios abra su entendimiento para que podamos todos comenzar a avanzar en unanimidad, en el uno, ¿bien? Para que podamos ser perfeccionados como cuerpo de Cristo, no solamente nosotros como casa de fe, sino que todas las casas que están, no solamente en Valparaíso, en Chile, siendo impartidas por la palabra de Dios. Entendemos que la iglesia tiene que llegar a una unidad del Espíritu. Esa es la plataforma sobre la cual Dios comenzará a afrontar aún más su venida. Dice que tiene que haber una unidad de espíritu, una misma fe. Así que ese sea uno de nuestros principales clamores, que la fe sea una misma, que la doctrina sea una misma, que sus principios sean uno mismo, para que nosotros podamos ser transformados. Porque ciertamente cuando no hay especificaciones, no hay exactitud en la doctrina, cada cual anda por lo que le parece.
Y la verdad que así muchos nos hemos equivocado en la vida. Muchos hemos cerrado. Y la doctrina pura, exacta, lo que nos viene a hacer es traer orden, enderezar nuestras veredas, enderezar nuestros caminos, iluminarnos el camino. Recuerden que la palabra de Dios dice en Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Job declaraba que la palabra de Dios era una lumbrera sobre su cabeza, alumbraba su camino. Entonces la mejor forma de eliminar los tropiezos y la mejor forma de aclarar tu camino y estar claro por dónde debes decidir andar es a la luz de la palabra. Primera de Juan 3, 9 al 10 declara lo siguiente: busquen. Yo les comentaba que para poder cambiar el valle de lágrimas en fuente necesitamos cambiar nuestra mente. Pero nuestra mente cambiada tiene que ajustarse a ciertos parámetros que Dios establece. Bien, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, 1 de Juan 3, 9 al 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay que explicar eso, ¿no? Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Recuerden que la palabra cataloga dos aguas. No hay un intermedio, no hay un traspaso. No hay, sí, estoy viendo para dónde me voy. El que nos junta, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí, dice Jesús. Eso debemos tenerlo claro. No hay grises en la ley de Dios, en la justicia de Dios. Y muchas veces nosotros quizás podamos sentir en nuestro corazón y podemos quizás querer ser más misericordiosos que Dios. No, sí, Él no es mala persona. Sí, le falta un poco. Si le falta, le falta. Y punto. Si a ti te falta, te falta. Si a mí me falta, me falta. Bien, no hay que entrar en esa dicotomía de pensamiento. Para algunas cosas soy estricto y para otras no. La palabra dice que Él ama la justicia y punto. Por consecuencia, aborrece la injusticia. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Y los hijos del diablo. No voy a preguntar eso ya. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia, y eso es lo que vamos a hablar de Dios. La justicia es una característica del reino de los cielos. Y esto es un tema que estamos comenzando a hablar en los varones. Así que esposas, hijos, como quieran, pregúntenle a sus papás de hoy en adelante todo lo que quizás quieran seguir avanzando. El día de hoy no vamos a avanzar mucho más de lo que hemos avanzado en varones, porque esto tiene una connotación de exhortación. Los lunes hacemos enseñanza, ¿bien? Pero es necesario que podamos entender a una respecto de esto. La justicia es una característica del reino de Dios. ¿Bien? Es poco comprendida, porque no entendemos muchas veces en qué consiste la justicia de Dios. Muchas veces justicia para nosotros es igualdad de condiciones para todos, que tiene que ver con que a todos nos corresponde lo mismo. Pero vemos la palabra de Dios que a todos no nos corresponde lo mismo. Todos tenemos diferentes asignaciones, todos tenemos diferentes cuotas de gracia, diferentes cuotas de unción, que en conjunto bendicen y edifican. Es por eso que yo necesito de ti como tú necesitas de mí. Si fuésemos iguales yo no necesitaría de ti, porque yo ya tendría lo que tú tienes. Dios es perfecto. Nos hace cohabitar en dependencia uno del otro. En dependencia de uno del otro, porque Él derrama de forma distinta sobre cada uno de nosotros. Como yo siempre digo, quizás uno es más amoroso, pero el otro es más responsable. Quizás uno es más dadivoso, el otro es más misericordioso.
todos necesitamos esas cualidades. Necesitamos ser ministrados por cada una de ellas. Bien, entonces la forma en la que Dios establece su reino es a través de la justicia. De hecho, la palabra dice que el cetro de la justicia está en Sion, está en su reino. Bien, y de hecho Jesús declara: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y eso tiene una relación clara. Yo la otra vez les comentaba respecto del ejemplo que es como una llave de la puerta principal, que yo le saco el pestillo y puedo accesar a toda la casa. Ciertamente dentro de una casa hay distintas puertas, pero esas puertas muy frecuentemente tienen llaves, a menos que algo esté perdido que no quieran dejar en libertad. Pero dentro de una casa, la única puerta que tiene seguro es la principal. El resto está todo abierta para los que habitan en ese lugar. Eso es solamente una analogía, no lo dice la Biblia. Pero la palabra de Dios dice que buscad primeramente su justicia y el resto de las cosas serán añadidas. Entonces el centro de justicia es algo importante, porque es la vara con la que se rige nuestra conducta. Bien, vamos a ver qué es lo que es. Porque en este tiempo vemos que la justicia en nuestro ambiente está muy alterada. Ya no hay parámetros de conducta. La violencia cada vez aumenta más, la delincuencia más, la drogadicción aumenta más, y un sinfín de conductas inapropiadas, inmorales, aumenta en cantidad, pero se perfecciona a la vez la maldad conforme pasa la generación. Entonces la justicia podemos entender que es la voluntad de Dios. Bien, hemos hablado respecto a eso, entonces no vamos a entrar a clasificar exactamente esto. Pero la justicia es la voluntad de Dios. Es un diseño perfecto del Padre para que funcionemos de manera correcta. A eso le llamamos justicia de Dios. En términos naturales podríamos decir, ¿no es cierto?, que justicia es lo que le toca o lo que le corresponde a cada cual. Eso es justicia. ¿Bien? Y tenemos un montón de términos legales que nos podrá explicar otra persona más competente. El punto es el siguiente: que si no entendemos que la justicia de Dios es la voluntad de Dios, conforme al diseño que Dios creó para que nosotros funcionáramos de forma correcta, jamás podremos lograr alcanzar la justicia de Dios. Yo les hablé hace un tiempo atrás de que en Génesis, cuando Dios dijo, sea la luz, fueron todas las cosas. La justicia se desplegó, solo que en el tiempo se comenzó a manifestar. Dios dijo, sea la luz, sea la revelación de las cosas que tienen que suceder. Pero después vemos un orden en el cual la tierra produce árboles, la tierra produce animales, el agua produce peces, produce aves, y se comienzan a manifestar las cosas. Entonces, yo les decía que cuando Dios creó todas las cosas, hizo que funcionaran de una forma. ¿No es cierto? Que los árboles dieran frutos según su género. Que los animales se reprodujeran según su especie. Perros con perros, gatos con gatos, caballos con caballos, burros con burros, etc. Y si se mezcla un burro con un caballo, ¿qué es lo que pasa? Una mula, que es infértil, porque no hay mayor trascendencia sobre lo que sobrepasa el diseño de Dios. Bien, entonces yo le decía que Dios dijo, es bueno. La creación, hasta el momento lo que he creado es bueno. ¿Y qué significaba bueno? Era una palabra que era top, que tenía que ver con funcionalidad. Hace lo que tiene que hacer y funciona como corresponde. Cuando Dios crea las cosas, comienzan a funcionar, comienzan a dar fruto y dice, esto es bueno, está funcionando como yo dije que funcionara. Luego hace al hombre, ¿no es cierto? Y dice, es bueno, en gran manera. Cuando hablamos del hombre y la mujer. ¿Bien? Para que no me mires con cara rara la mujer. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que algo es bueno, tiene que ver con que tú o lo que Dios ha creado está funcionando en la forma que Dios pensó y diseñó que se comportara.
El Padre vio esto y lo dejó establecido como un estándar. Cuando Dios se agradó de la ofrenda de Abel, se agradó, ¿por qué? Porque comenzó a funcionar en un principio que era bueno, en un principio que el hombre tenía que funcionar de forma permanente y que hasta el día de hoy nosotros funcionamos, que es las primeras cosas. Y se alegró, se agradó, y cuando se agrada es porque encuentra algo que es bueno. Entonces la palabra contiene el poder para decodificar lo que en nosotros ha sido diseñado. Muchas veces se nos pregunta, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu asignación? Y nos comenzamos a hacer preguntas. Muchos jóvenes, principalmente jóvenes, porque están en una etapa de identidad, de decisiones, y quizás también muchos adultos que están comenzando a cada vez entender más la palabra, ¿no es cierto? Piensan, yo no sé cuál es mi propósito, no tengo idea para qué es lo que vivo. Escucho los principios, entiendo la exhortación, pero en verdad hasta hoy todavía no sé para qué es lo que soy bueno. Y si les preguntara a cada uno de ustedes, quizás no podrían decirme exactamente cuál es el propósito y la asignación completa. No es que yo lo sepa, porque yo tampoco lo sé de forma completa. Porque la palabra, como les decía, se revela de forma progresiva. Y en cuanto se revela de forma progresiva, también se revela de forma progresiva cuál es tu asignación. El punto es que tú no puedes tener más revelación de lo que tú eres si tú no eres fiel en lo poco que ya Dios te está revelando que eres. Entonces la palabra dice, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te fiel. ¿Cómo entonces Dios quieres que Dios te revele que tú vas a ser quizás un enviado a las naciones, como quizás muchos anhelarán de muy buena manera? O un ministro que predique a grandes multitudes si no puedes predicar a una. Si en lo poco no eres fiel, ¿cómo vas a ser en lo mucho fiel? Dios comienza a revelar su propósito sobre ti de forma progresiva. En la medida en que tú comienzas también a escudriñar la palabra, a ser fiel en la palabra, Él comienza a llevarte a un nivel mayor en tu diseño. Porque esto no es competencia. Yo no estoy diciendo quiero avanzar más porque veo que mi hermano me está llevando a la delantera. Él tiene un diseño y un propósito distinto al tuyo. No puedes competir. Aunque quisieran, no puedes competir. No tiene que ver con que uno, él hizo 3 milagros esta semana y yo voy a hacer 4. 3,5 me conformo, ya no importa. No tiene que ver con eso. Porque cada uno en sí es particular. Dios te diseñó de una forma tan perfecta que no puedes competir con el otro. Solamente puedes edificar al otro. Puedes complementar al otro. Y eso tenemos que internalizarlo en nuestra mente. Cada una de nuestras asignaciones tienen un código que solamente lo puede descifrar la palabra de Dios. No lo puede descifrar un ministro sobre tu vida, sino que es la palabra que cada uno de las personas imparten. Comienzan a darte los patrones y los códigos para que tú puedas ir decodificando tu asignación. Y esto es importante porque tomas valor en cada una de las palabras que Dios comienza a impartir, a inspirar sobre tu vida. Porque toda palabra es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para instruirte en justicia, para enseñarte tu propósito. ¿No es que, viste? Escucha, un vaso verdad, ¿viste lo que está diciendo? Es mi responsabilidad. Muchas veces nosotros decimos, Señor habla, para que escuchen la iglesia. Y no nos mentalizamos en escuchar, en impregnarnos, en respirar toda esa palabra que está saliendo de la boca de Dios, toda esa palabra procedente, toda esa verdad presente para nosotros, para poder sacar las claves que permiten que nuestra gracia comience a ser expresada de una forma más perfecta, más exacta, más profunda. Amados, esto es vital.
serios vitales. Yo no compito con mi hermano. Usted no compite con su hermano. Usted no compite por llegar a este lugar. Yo no compito por llegar a otro lugar. Dios comienza a fluir en la medida que tú comienzas a profundizar en tu nivel de justicia. Entonces, a esto le llamamos parámetro. La voluntad de Dios es un parámetro para nosotros. Dios te dice que tienes que llegar aquí. Mis pensamientos son estos. Tú piensas acá, pero yo pienso acá. Acá tienes que llegar. Esto es lo que yo tengo diseñado para ti. Pero tú no puedes llegar hasta este lugar si es que no operas en la justicia de Dios, que es el diseño exacto de Dios para ti. Eso solamente a través de la palabra lo tenemos. En ese diseño hallamos plenitud y gozo, encontramos éxito real, pero necesitamos funcionar en la forma como Dios nos diseñó funcionar. Y los quiero llevar hacia un lugar. Los quiero llevar a que ustedes puedan comprender algunas cosas que no se desatan porque nosotros no entendemos qué es lo que significa la justicia. Entonces, hacer la voluntad de Dios, funcionar como debemos funcionar, es ser bueno. Y ser bueno tiene que ver con ser justo, porque estás operando en la justicia del diseño de Dios. ¿Bien? La justicia es un parámetro. Si tú dices, ya, voy a poner una ley que nadie puede salir de este lugar, y nadie sale, están todos ustedes siendo justos. Se están acogiendo a una ley sobre la cual yo puedo ver quién es justo y quién no es justo. Si la Biblia dice no matar, el que no mata ya era justo. ¿Bien? ¿Entendemos? Hacia dónde los quiero llevar. Entonces, hermanos, necesitamos funcionar exactamente como fuimos diseñados y creados. Y entendemos que esto es una cosa progresiva. Esto no es algo del instante. Si fuese del instante, nos frustraríamos. Y eso tenemos que entenderlo. Muchas veces nosotros somos ansiosos, tenemos que ir trabajando cada área de nuestra vida para poder llegar a una plenitud. Entonces, cuando la palabra dice que en amor yo te veo y te trato como tú fuiste conocido en la eternidad, en el todo, yo te amo por lo que tú eres, no con tus imperfecciones, aunque les amo igual. Yo les amo porque el diseño de Dios en ustedes es perfecto. Amén. Porque sé que el que empezó la buena obra, la terminará en ustedes. Pero nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios. La creación está esclava a la corrupción. Abramos nuestra Biblia en Romanos 8, del 19 al 23, por favor. La creación está esclava a la corrupción por causa del hombre. Eso lo dice la palabra. Pero está sujeta a vanidad por causa del Padre, que la sujetó a una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? De la liberación por causa de sus hijos. Y lo vamos a entender más precisamente. Se los voy a decir de nuevo. La creación está esclava de la corrupción por causa del hombre. Pero está sujeta a vanidad por causa del Padre, que la sujetó a la esperanza de liberación por causa de sus hijos. Es por esto que la creación anhela ardientemente la manifestación. Acabo de escuchar que hay muchos hijos. Entonces, la creación estará alegre por esa manifestación. Bien, ¿tienen Romanos 8, 19 al 23? Dice lo siguiente: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hijos. ¿Bien? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza, que es el Padre. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bien, hay algunos pasajes que son un poco complejos si nosotros no ponemos una plataforma sobre la cual poder entender.
versículo lo vamos a ir entendiendo a medida que pasen estos minutos que me quedan. Me dijeron hasta la 1:30. ¿Hay algo para eso, no? La justicia, si bien es una característica del reino, no tan solo se expresa de forma global, como cuerpo de Cristo, como iglesia. Esta debe expresarse de forma personal. Y no tan solo personal, sino que también en todas nuestras áreas de la vida. Hablamos de una justicia que es del cuerpo de Cristo, la justicia de Dios, como causa eterna, pero dentro de la justicia de Dios, la causa eterna, hay justicia que nos corresponde individualmente cumplir para colaborar con esa causa eterna, con esa justicia eterna. Entonces la palabra de Dios dice lo siguiente, en Salmo 145, 17, dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Justo es Jehová, ¿en qué? En todos sus caminos. No dice la palabra, justo es Dios en su camino, en sus caminos. ¿Bien? Apocalipsis 15:3 declara lo siguiente: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Hablamos que Dios es justo en todos sus caminos. Entendemos que Dios no hay como Él, pero Él se despliega de una forma particular en esencias específicas. Dios es tu Dios sanador y Él es justo en ese camino. Dios es tu Dios proveedor y es justo en ese camino. Dios es tu Dios amamantador, el Shaddai, es justo en ese camino. Te da lo que necesitas. Te provee lo que necesitas. Él es un Dios que batalla tus peleas y Él es justo en esa medida. Él es el principio y Él es el fin y Él es justo en esa medida. Hablamos de que Dios se puede desplegar en distintas formas y en distintas esencias, siendo justo en cada una de ellas, que conforman su justicia global. Entonces hablamos de áreas en nuestra vida que tienen que ser ajustadas a un nivel mejor. Yo puedo ser un hijo de mi padre y de mi madre, pero también soy hermano, también soy padre, también soy esposo, soy amigo, soy un profesional, soy un trabajador, soy un consumidor, soy un conductor, soy un vecino, soy un ciudadano de esta República de Chile. Y como tal necesito tener un nivel de justicia en cada uno de esas esencias sobre las cuales yo me muevo. Yo soy justo como hermano, yo soy justo como padre, yo soy justo como esposo, estoy siendo justo como el trabajador que soy, estoy siendo justo como el amigo que soy. Tenemos distintas áreas en las cuales nosotros debemos expresar nuestra justicia. Y esa justicia tiene niveles porque la palabra de Dios va progresando en nosotros. Y la justicia va progresando en nosotros. La palabra de Dios dice: el que es justo sea aún más justo. Porque hay nivel de justicia. Y el nivel de la justicia Dios la empieza a desplegar de forma progresiva para que nosotros, conforme pase el tiempo, vamos ajustándonos, vamos moldeando, vamos modelando el carácter de Cristo que tiene la justicia en todos sus caminos. Dice la palabra de Dios que Él fue perfecto en todos sus caminos. Y la palabra de Dios, ¿para qué nos prepara? Nos prepara en justicia para todos los caminos. Y Jesús fue justo en todos sus caminos, porque Él operó bajo la inspiración, bajo la instrucción de la palabra de Dios, que le preparó para cumplir cada una de sus asignaciones. Entonces, tenemos muchas facetas, pero tenemos que llegar a un nivel de comportamiento en cada una de esas áreas mayor aún, hasta llegar al nivel de justicia de Dios. Hasta a fin de que el hombre sea, ¿qué dice? Perfecto. Entonces tenemos que llegar a un nivel. Si la palabra es progresiva, si la palabra sigue siendo impartida, lo más probable es que nosotros tenemos que seguir llegando al nivel de perfección que Dios destinó que llegase. Entonces, como decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, ¿no es cierto? Me extiendo hacia lo que viene. Mejoro en lo que viene en el camino para poder ser más justo, para ser más preciso, para ser más
exacto, es la representación del Padre. Entonces, cuando en Génesis 1:28 Dios le declara y le da las instrucciones al hombre de que tenía que ejercer dominio sobre la tierra, esa era su cuota de justicia, es sobre lo que tenía que moverse, ¿no es cierto? Y ya hemos hablado de esto. Entonces cuando comienza él a trabajar funciona todo bien, la tierra le da frutos, no tenía que esforzarse, solamente tenía que hacer lo que tenía que hacer. Adán no sudaba la gota gorda, como nosotros decimos ahora, ¿cierto? Yo salgo a trabajar a ganarme el pan, como se dice en el ambiente del trabajo. Adán cumplía con la función que tenía que hacer, y era bastante ardua. Tenía que ponerle nombre a todos los animales, ¿ya? Tenía la provisión y podía comer del árbol que quisiera. Dios también otorgaba el sustento en cuanto él cumpliera su función. Estaba todo en orden y ese era el diseño de Dios. Y ese siempre fue el diseño de Dios. Recuerden que ese es el reposo en el cual nosotros hacemos las cosas, pero no dependemos de lo que hacemos ni en proporción a lo que hacemos, sino que somos fieles a lo que hacemos y Dios es fiel con nosotros que nos provee lo que necesitamos. ¿Bien? Entonces no necesito hacer... Adán no estaba diciendo, mira, hoy día tengo que hacer 80 me dijo Dios que le pusiera nombre 80 hombres, voy a hacer 10 más para tener un sobresueldo. ¿Bien? Él funcionaba y operaba en su función y listo. El resto Dios lo proveía. Entonces cuando el hombre se sale del patrón de justicia y corrompe la ley que él mismo le había dado, lo que hace es salir de esa posición de justicia. Se corrompe la creación, se crea el sistema del sudor, y lo que tiene que hacer es caminar en su propio camino, caminos de vanidades. Y es a lo que Dios nos está retornando, a la posición de un hijo en reposo, que cumple su función, que hace lo que tiene que hacer, y Dios le provee lo que necesita. Hacia allá tenemos que llegar. Amén. Esa tiene que ser nuestra mente. Entonces, Adán tuvo consecuencia de sus actos faltos de justicia. Comer del árbol, al igual que Eva, era falta de justicia. Se salía de ese marco y ese parámetro regulador. Entonces, Salmo 33 dice, 33:5 dice, Él ama justicia. Él ama justicia. Pero la tierra está llena de la misericordia de Dios. Si no, esta tierra hubiese sido destruida hace mucho tiempo atrás. Entonces, gloria a Dios que tenemos misericordia de Dios y que se renueva cada mañana para nosotros. Nada fuera de su diseño puede operar de forma correcta. Eso tenemos que tenerlo claro. Ya lo hemos mencionado, creo, algunas veces. Pero nada fuera de su diseño puede funcionar de forma correcta. Nada fuera de su justicia opera de forma correcta. Entonces, nada que nosotros podamos decidir fuera del marco en el cual Él lo ha establecido nos asegura que tenga éxito, o nos asegura que sea permanente en el tiempo, nos asegura que tengamos el respaldo de Dios, la aprobación de Dios, porque a través de la justicia es que tenemos la aprobación de Dios. Mateo 5, del 6 al 8 dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Saciados de qué? De justicia. De eso está hablando. Hambre y sed de justicia. Y Dios te sacia a través de la palabra. ¿Acaso no dice, el que tenga hambre, el que tenga sed, venga y compre sin dinero, coma y beba? Recuerden que es la moneda de cambio para que nosotros podamos alimentarnos de la palabra. La justicia es equivalente a la palabra, porque en la palabra nosotros encontramos su justicia, encontramos cuál es su diseño, encontramos cómo Él diseñó las cosas. Y si tenemos hambre y sed de justicia, si estamos necesitados de eso, Él es fiel y Él es misericordioso para darte todo lo que necesitas. Entonces tu nivel de justicia depende del hambre y de la sed que tú tengas, porque la demanda que tú le pongas a Dios, Él la va a suplir. Dice la palabra que Dios, al igual que un padre, no te va a negar un pedazo de pan. Si tú anhelas
más justicia, Él te dará más justicia. Si tú necesitas más exactitud y más revelación, Él te dará más exactitud. Pero tienes que tener hambre. El punto es que Él no te deja pasar hambre. Pero Él necesita que tengas hambre. Porque donde no hay necesidad, no hay que suplir. La sensación de hambre es necesaria. ¿Bien? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Al igual que el Salmo 84, versículo 6 dice, y verán a Dios en Sión. Pero tienen que cambiar la forma de pensar. Tienen que cambiar el valle a fuentes. Y esto se hace con una mentalidad distinta, pero también se hace a través de la impartición de la palabra. Entonces la palabra es la que te pone el límite. ¿Por qué la justicia entonces es necesaria? Porque 1 Corintios 6:9 dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y si no heredas el reino de los cielos, no tienes parte en el reino de los cielos. Por eso es tan vital la justicia. La justicia es el diseño en cómo debemos funcionar y cómo Dios quiere que funcionemos en unidad. Y ese es el orden que Dios estableció. Pero la palabra declara muy libremente lo siguiente. Salmos 32:8, solamente anótelo y yo se los voy leyendo. Te haré entender y te enseñaré el camino en el cual debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Y la palabra declara que solamente Él fija sus ojos sobre los justos. Y los justos son los que andan en sus caminos. Entonces, si tienes hambre y sed de justicia, Dios te suple de ese alimento de justicia que tú tienes, que es la palabra, para perfeccionarte, para prepararte para toda buena obra. Pero no solamente eso, sino que Él te hace entender a través de la inspiración de la palabra. Y Él te enseña cómo y en qué camino debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y si sobre ti fija sus ojos, Él tiene cuidado de ti. Su oído está atento a tu clamor, por cuanto eres justo. Tu oración es escuchada y es respondida. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Oseas 14:9, perdón. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por él. Mas los rebeldes caerán en él. La palabra justicia tiene que ver con lo siguiente. Y lo encontramos en las palabras originales de las cuales viene. En hebreo es la palabra tzadik, que tiene que ver con estar bajo un estándar, parámetros. Tiene que ver con algo riguroso, tiene que ver con algo limpio, tiene que ver con algo claro y justo, o algo lleno. Y en griego la palabra que se utiliza es dikaios, que tiene que ver con inocencia, pureza, santidad, conocido como correcto, completo. Entonces cuando hablamos de la justicia, hablamos de algo que es pleno, es completo. Si tú operas en justicia, comienzas a operar de forma más completa. Y estás funcionando en plenitud. En la plenitud que Dios imparte, Dios. Estamos adquiriendo esa vida, Zoe, para vivir en esa vida, Zoe, y manifestar esa plenitud en la justicia de Dios. La justicia viene por la palabra. Y veamos algunos textos del Salmo 24. Esto no lo anoté claramente, pero tengo subrayado en la Biblia. Entonces necesito que lo leamos. Dice lo siguiente. Salmo 24:25 dice: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios. Esto es equivalente a tener hambre de Él. Salmo 25:4 dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y Él enseñará a los mansos su carrera. No la de Él, sino la tuya. ¿Cuál es tu carrera? Recuerda que Pablo decía: he acabado
la buena carrera. Él tenía su carrera, que se la enseñó Dios. Pero la condición del corazón es necesaria acá. Y ya Dios nos ha hablado mucho respecto a eso. Un corazón puro, un corazón íntegro, un corazón limpio, que pueda recibir la palabra de Él. Un corazón humilde, para no manipular ni contaminar la palabra de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios nos enseña nuestra carrera, nos enseña nuestro camino, nuestra senda, que es justa porque la ha diseñado. Jesús mismo declaraba, ¿no es cierto?, esto respecto de Juan el Bautista. Decía lo siguiente: esto es justo que se haga, porque así se cumple toda justicia. Cuando Juan el Bautista dice, yo no puedo bautizar, yo no soy digno ni siquiera de desatarte el calzado de los pies. Y Jesús le dice, hazlo, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Jesús cumplió toda justicia desde el comienzo. Él vino, se hizo hombre, se sometió a padres. A los 12 años él ya no necesitaba, ciertamente, estar sometido a sus padres ni que le enseñaran, porque él ya sabía todo. Imagínense, sabía todo el conocimiento, me refiero. Porque imagínense que él le enseñaba a los maestros, y los maestros quedaban asombrados. O sea, en nivel intelectual quizás podríamos hablar que era sobre la medida. Podríamos decir, este cabro ya se maneja solo, que se vaya ahí con los rabíes. Pero él necesitaba cumplir una justicia, una medida. Recuerden que a los 30 años era el nivel de madurez para que una persona pudiese considerarse como maestro. Pero él a los 12 años ya estaba, podríamos decir, completo. Pero no, le faltaba algo. Él necesitaba someterse a su autoridad terrenal, que eran sus padres. Entonces desde los 12 hasta los 30 él estuvo sujeto y sometido en su casa. Entonces mientras él estuvo sujeto y sometido, la palabra de Dios dice que él crecía en gracia y favor para con Dios y para con los hombres. Entonces, aunque tenga todo el conocimiento, le faltaba todavía ser más completo. Él no podía operar en el nivel de su ministerio con ese nivel de justicia que él tenía hasta el momento, que era bueno, pero que necesitaba ser elevado. Él necesitaba aprender en forma experimental, empírica, la sujeción y la sumisión. Y nuevamente, cuando él ya quizás pensaría que pasó la meta de someterse en una forma correcta a sus padres, él se somete a la autoridad espiritual reinante en ese momento, que era Juan el Bautista. Por eso dice, así tiene que cumplirse toda justicia. Cuando pasa el tiempo de Juan el Bautista, él se instala como la nueva autoridad de Dios, porque ha cumplido la justicia de Dios. Juan el Bautista retrocede, al tiempo muere, pero la autoridad y el manto queda traspasado sobre Jesús. Esto lo vemos en la forma en cómo ellos decían. El de Elías de Juan el Bautista decían que él era el espíritu de Dios. Pero también sobre Jesús decían que era el mismo espíritu y el mismo manto. Era la misma forma en la que se operaba. Entonces vemos que el manto era traspasado por cuanto se cumplía la justicia de Dios. El diseño de Dios era completo y el manto traspasaba de una generación a otra. Por mucho que uno tenga unción, gracia, dones, talento, yo no puedo sobrepasar la justicia en la cual Dios me ha insertado, donde ha puesto autoridades sobre mí, sobre las cuales yo me tengo que someter. Aunque incluso pareciera que quizás a veces pudiese tener un poco más de revelación. Pudiese, no digo que fuese así. Si tuviese más revelación, sabría que me tengo que someter al que está sobre mí. Aunque no tenga el mismo nivel de conocimiento. O quizás, entre comillas, digo, el mismo nivel de revelación. Porque el que entiende la palabra sabe que se tiene que someter a lo que está puesto. La rebelión no es de Dios, eso ya lo tenemos claro. Entonces hablamos de justicia cuando tenemos parámetros en cómo comportarnos. Si no, no podemos hablar de justicia. Entonces nosotros tenemos que ir siendo completos en cada uno de los niveles de justicia que Dios nos comienza a revelar. Cuando Dios declara que no debes mentir, ya tiene su nivel de justicia. Pero a eso agrégale, todos los otros mandamientos tienen más nivel de justicia, y cuando Jesús viene y le dice a los fariseos, ustedes se muestran justos, pero ustedes no son justos. Por dentro arden el pecado.
les eleva el nivel de justicia. Porque hasta el momento los mandamientos y la ley eran esos. Y los fariseos lo cumplían. Pero en sus corazones había un corazón corrupto, un corazón torcido. Y la ley, que era la sombra de las cosas que venían, en Jesús trajo y manifestó el nivel de justicia más perfecto, que era el amor. Entonces, sobre la base de esa justicia que Dios planteaba, los fariseos quedaban totalmente destituidos. Ellos no entraban en el reino. De hecho, Jesús le dice, ustedes no entran ni dejan entrar. O sea, estaban fuera. En ningún momento estuvieron dentro. Mateo 23, 28 dice lo siguiente: así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos, porque tú te puedes mostrar justo, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Nuestra justicia no es solamente algo que se refleja en nuestros actos, sino que tiene que ver en cómo nosotros somos, y desde esa base nos expresamos. Salmo 92, 12. Declara lo siguiente: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Proverbios 4:18 declara lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Nuestro camino es progresivo y llega hasta un nivel de perfección, y lo habla 2 de Timoteo. Lucas 1:17 declara lo siguiente: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y me quiero detener en algo: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los padres a los hijos. ¿Qué simboliza un padre? Una autoridad, el que marca la pauta sobre sus hijos. Y de los rebeldes a la prudencia de los padres. Para que se vuelva un rebelde, tiene que haber un justo, porque tiene que haber un parámetro de comportamiento. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí tenemos un misterio. Miren lo que dice Mateo 3, 36 al 43. Pero vamos a leer específicamente, solamente mejor el 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí hay un... Los justos resplandecerán. Acuña un término de luminosidad, de iluminar. Resplandece. Y sabemos que la luz, según Juan 1, era el verbo, que estaba en el principio. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y Él era la luz. Y la luz era la vida. Sol. Si quieres ponerlo ahí entre paréntesis. Y la palabra dice: los justos resplandecerán. Pero el nivel de justicia que nosotros debemos expresar debe ser según el estándar de la palabra revelada en nosotros. La creación anhela la manifestación de sus hijos ardientemente, pero ellos están sujetos a la manifestación de sus hijos. Como leía en Lucas, para que los rebeldes se vuelvan a la prudencia de los justos, tiene que haber un justo que marque la línea de prudencia. Tiene que haber un justo que resplandezca.
Entonces, tiene que ver con la medida en que los hijos se manifiestan y se expresan conforme a la imagen y la semejanza de su Padre, de Cristo. Que la creación comience a experimentar libertad de la corrupción. Entonces, hablamos muchas veces de que la creación está así como, está como desatada, perdón, no desatada, sino que como está casi está temblando y está esperando poder salir y liberarse de esa corrupción a la cual está esclavizada. Pero no entendemos que la justicia está ligada completamente a esa libertad. En la medida en que los hijos se manifiesten en justicia, la libertad comenzará a expresarse en la creación. Y entiéndanme esto, porque sé que aún no lo terminan de comprender. En la medida en que mi justicia resplandezca, alumbrará las tinieblas que hay en otros. Esto es semejante a ser ejemplo, esto es semejante a ser imagen y semejanza, esto es semejante a compartir el Evangelio, no solamente de boca, sino que con el ser. Entonces, en la medida que tu justicia resplandezca, alumbrará la tiniebla del otro, que posiblemente esté en rebeldía y en injusticia, porque está en oscuridad. Entonces no importa lo que el otro haga, o cómo el otro actúe, no importa que esté fuera del diseño en el cómo Dios dice que se tenga que comportar. El asunto es, ¿qué estás haciendo tú respecto a tu propia justicia? ¿Cómo te estás comportando tú en el área en la cual se te demanda? ¿Cuál está siendo el nivel de tu justicia? Como padre, como hermano, como hijo, como trabajador, como amigo, como vecino y como todo lo que hablamos recién. ¿Cuál está siendo tu nivel de justicia? ¿Cuál está siendo tu luz en medio de las tinieblas? ¿Tu justicia está siendo cumplida? ¿Tú estás siendo ejemplo? ¿Exacta representación en lo que a ti te compete? ¿Qué estás alumbrando? ¿Estás alumbrando justicia y prudencia para que vuelvan los corazones de los rebeldes a una prudencia que tú y yo marcamos como parámetro? Porque en la medida que la justicia comienza a evidenciarse en ti o en mí, comenzará a alumbrar a otros. Si tu justicia comienza a expresarse, un hijo se estará manifestando. Ustedes me dijeron que eran hijos. Yo les creo. Si tu justicia se comienza a manifestar, un hijo se comienza a manifestar. Y si un hijo se comienza a manifestar, la creación comienza a ser libertada. ¿Qué hay en ti? Espíritu de Dios. Si en ti está la vida de Dios, la vida Zoe, si en ti está la luz de Dios, tienes que dar lo que posees. Y donde está el Espíritu de Dios, que supone ser tú y supongo ser yo por ser hijo de Dios, por ser morada de Dios, hay libertad. ¿O no? Amén. No es que solamente hay libertad porque decimos, Señor, que descienda a tu presencia y ahí va a haber libertad. Si Dios vive en mi corazón, si yo soy templo de Dios, aquí hay libertad. Y si yo resplandezco, y si yo alumbro, hay libertad donde yo alumbro. Cambia la forma en la que nosotros miramos las cosas. Entonces el valle cambia a fuentes. Porque lo que tú posees manifiestas. Porque la creación comienza a liberarse conforme a tu justicia comienza a expresarse. Una creación se estará libertando. Una creación estará viniendo de la corrupción a la rectitud y justicia del Padre. Ahora, me detengo en algo. Cuando usted piensa en la creación, ¿en qué piensa? Esta misma pregunta le hice a los hombres. Y era algo que yo también me imaginaba, porque yo soy muy visual para algunas cosas. Entonces, yo decía, la creación está, pero
anhelante. Yo me imaginaba los árboles y los animales, con eso. Y ahí estamos. Esa era la creación que tenía que volverse de una corrupción. Pero ponga atención a lo que la palabra dice. Una creación no solamente es el reino animal o vegetal, sino que es todo lo que a ti y a mí me rodea. Entonces la libertad está supuesta para todo aquel que me rodea. No hablemos solamente de los términos animales o vegetales, que ciertamente son liberados. Recuerden a Daniel cuando es tirado en el foso de los leones. Él no es tocado y los leones estaban hambrientos. Porque en el diseño y en el orden de Dios, las bestias nunca tuvieron enemistad con el hombre. Entonces, ¿cómo es que no se lo comieron? Y cuando venían bajando los otros príncipes que habían hecho un complot contra Daniel, iban en el aire y ya fueron despedazados. Es porque ante la evidencia de un hijo, la creación vuelve a un orden. Y el orden se manifiesta. Amén. Amén. Leamos nuevamente Romanos 8, del 19 al 23. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Y ya sabemos que eres tú, soy yo también parte de la creación. Fuimos sujetos a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un esclavo libertado pasa a ser hijo, a la libertad gloriosa de Dios. Entonces no solamente hablamos de las cosas materiales que nos rodean y el entorno en el cual nosotros nos podemos desenvolver. No hablamos de poder caminar entre las bestias solamente sin que nos hagan daño, que el niño juegue con el león y no haya problema. No tiene que ver con que el fruto comience a dar no tiene que ver solamente con que el fruto comience a dar frutos de mejor calibre, que no hayan pestes, que no hayan enfermedad, que ciertamente tienen que ver con eso también. Pero no solamente eso, es mucho más profundo que esto. La libertad de la creación no solamente afecta a esa área de la creación de Dios, también nos afecta a nosotros. Mira el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, porque nuestro nivel de justicia todavía no llega al máximo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, los hijos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Hermano, cuando tú estás en tu posición de justicia, alumbras al que está a tu lado. Y si el que está a tu lado está en tinieblas, está esclavo de vanidad, estás preso a la corrupción. Y en cuanto tu justicia comience a iluminar, a resplandecer, impartirás vida. Porque es esa la condición del postrer Adán. Espíritu vivificante. Imparte vida. Y donde hay vida, hay luz. Y donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Hermanos, si tú estás actuando en tu posición como corresponde de justicia, comenzarás a manifestarte como hijo. Y si te manifiestas como hijo, el que está a tu lado, que es una creación esclava y atada a la vanidad, comenzará a evidenciar la libertad de esa creación. Entonces no depende de cómo se comporte y opere el otro. Tiene que ver con cómo tú estás trayendo a libertad a la creación que Dios sujetó a vanidad a consecuencia del pecado del hombre, pero también a esperanza del Hijo que se manifieste y que exprese libertad y que libere y que dispense gracia y vida sobre otros. Amados, entonces no es un asunto de que el tiempo se cumpla solamente. Tiene que ver con cómo tú operas en tu justicia y cómo tú resplandeces en tu lugar y cómo las tinieblas que están a tu alrededor se van disipando a consecuencia de que no prevalecen ante tu justicia.
Entonces, tenemos mucha tarea. ¿Cuál es tu nivel de justicia? ¿Cuál es tu área de justicia que estás fallando? ¿Estás siendo un buen esposo? Sí, pero ¿estás siendo un buen padre? ¿O estás siendo un mal padre? Hay niveles de justicia que debemos elevar. Hay justicia que nosotros debemos llevar a una revisión. Debemos llevar a un análisis para ser probado en todo, para ser pesado en todo, para ser aprobado en todos y para poder ser manifiestos hijos de Dios, que liberen a la creación sin estorbo. Entonces, tú tienes hermanos, tienes familiares que están en oscuridad y que están en tinieblas, que están presos. ¿Dónde está tu luz que está iluminando ese lugar? ¿Dónde está tu justicia que está siendo un referente para que esos rebeldes vuelvan a la prudencia de los justos? Tú eres la medida, tú eres la vara para ellos. Tú eres la manifestación de un hijo que está trayendo a libertad gloriosa a otros hijos. Si tu esposo no está dando la nota, ¿cuál es la nota que tú estás dando? ¿Cuál es la luz que tú estás trayendo? Recuerden el versículo que leímos la semana pasada. El que siembra justicia, ¿qué es lo que ciega? ¿Qué es lo que ciega? Ciega paz. ¿Y qué es lo que es paz? No estar atados al caos. No estar atados. El que genera el caos no tiene autoridad para nosotros atarnos a las circunstancias. Cuando tú eres un buen padre y la palabra de Dios declara como justicia que tú debes instruir a tu hijo y aun cuando fuese viejo no se apartará. Tiene que ver con que tú cumples tu cuota de justicia. Tú alumbras lo que tienes que alumbrar. Por cuanto alumbras y tu justicia está siendo sembrada, tú cosechas un ambiente de paz. Tu autoridad paternal no se ve alterada. Está, aunque haya un hijo rebelde que se quiera ir, como le sucedió al padre del hijo pródigo. Salió, la autoridad del padre no cambió. La condición del hijo fue de muerte, pero volvió a vida. La condición del hijo fue esclavitud, pero volvió a libertad. La autoridad del padre no cambió, por cuanto él operó en justicia. Hizo lo que tenía que hacer. Generó un ambiente de paz. Y donde hay paz, no hay ataduras. Donde hay un ambiente de paz, tú lo que haces es desplegas una plataforma donde las cosas necesariamente tienen que volver al orden. Amados, esto es trascendental. Esto es exacto para tu vida. Esto es algo que tú tienes que capacitarte. Y de aquí en más toda la palabra que Dios te revele y te inspire. Si no la has apreciado, si no la has tomado, si no la has guardado de una forma correcta, tienes que hacerlo de hoy día. Porque esa palabra te lleva a un nivel de justicia. Esa palabra te lleva a marcar el parámetro por el cual tú debes andar para poder iluminar de forma correcta. Si tu ojo tiene buena luz, todo tu ser tiene buena luz. Y si tú estás en luz, resplandeces luz, la luz es vida y tú dispensas vida. Amados, si tú eres un buen trabajador, que opera en buena justicia, y tu jefe es horrible, es lo peor que te puede haber tocado, ¿dónde está tu justicia que alumbra ese lugar? Para que él salga de esa esclavitud en la cual está sometido. Porque no es así porque quiere, es porque es esclavo de vanidad. Es porque está sujeto a vanidad y está esclavo de corrupción. ¿Dónde está nuestra luz que alumbra ese lugar? ¿Dónde está la libertad de los hijos que tienen que ser libertados a consecuencia de la expresión y la manifestación de los hijos? Amados, esto es crítico. Es un punto crítico, es un punto de inflexión. Porque no es culpa del otro. No es culpa del que está haciendo las cosas mal. Es responsabilidad del que está resplandeciendo. Si tu luz todavía es tenue, tienes la posibilidad de resplandecer con mayor potencia. Que la luz de Cristo resplandezca con más potencia sobre tu vida. Que la luz de Cristo venga a alumbrar el lugar donde tú estás. Que la luz de Cristo venga a resplandecer el lugar que Dios te ha dado como tierra.
La palabra dice, levántate, Sión, porque ha resplandecido tu luz. Si tú tienes entendimiento de esto, ha resplandecido tu luz. Y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Vendrá tiniebla sobre las naciones, mas sobre ti no prevalecerá, porque tu luz y tu justicia están marcando el parámetro. Y están libertando hijos que están gimiendo por dentro, que están ardientes y anhelantes de la manifestación tuya y de mí, como hijos de Dios, para que ellos también puedan ser sumados e inscritos en el reino de Dios. Porque esto no solamente para nosotros, es para ellos. Pónganse de pie, hermano.